todos, bienvenidos a Códigos de Multiverso. El día de hoy les tenemos un temazo que vamos a platicar, que desde hace rato lo estuvimos trabajando y creo que ya es tiempo de que lo platiquemos, y justamente estoy diciendo tiempo porque vamos a hablar del tiempo. Entonces, mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, un gran saludo a todos. Iván Donaldson, también mandándoles pues un saludo muy grande y pues pidiéndoles que se preparen, porque creo que este va a ser un muy buen programa, una buena charla, que como siempre pues buscamos que los inspire a buscar respuestas por ustedes mismos, recordando que el código de multiverso eres tú, ¿no? Somos todos, y pues creo que uno de los temas principales a lo largo de la existencia de la humanidad es el tiempo, ¿no? Y considero que es una clave pues muy importante para comprender quiénes somos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y pues inclusive sorprendente que haya personas que en la actualidad no se hayan preguntado qué es el tiempo, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Se sirve con chocolate? O si existe. O si existe, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abrir esto? ¿Qué para nosotros, para Richard, para Len, qué es el tiempo? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, yo en lo personal, en algunos de los momentos en los que me he puesto a preguntarme sobre eso, más bien yo lo que observo, yo en lo personal digo, sé que existe la ley de la relatividad y todas estas leyes que se escribieron o se descubrieron o se inventaron, que lo que yo puedo percibir como un ente perceptor es movimiento, que todas las cosas tienen un movimiento, que las cosas nacen, tienen un desarrollo, van avanzando en su proceso y al final terminan y se evolucionan y se transforman, y eso ocurre con todas las cosas en este plano material que estamos acostumbrados a percibir. Sí. Pero nosotros nos acostumbraron a llamarle tiempo a todo este movimiento a través del cual vamos teniendo este viaje nosotros como personas, y cada cosa en su naturaleza a través del espacio, movimiento a través del espacio. Totalmente de acuerdo. Ahora, para mí, el tiempo es una unidad de medida que se necesita, o no, que necesitamos nosotros como seres humanos para poder llevar un registro como acerca de acontecimientos. Para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo, ¿no? Pero todo tiene que ver con una medida que nosotros mismos buscamos para identificar muchas cosas y poder entender, sobre todo más que entender, poder identificar algunos acontecimientos que fueron sucediendo. Entonces ya empezamos a hablar de, históricamente a lo mejor le dimos una cantidad a un tiempo, y esa cantidad ya nos identifica como algo que sucedió, y podemos hacer un registro sobre sobre ese registro que hicimos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y podríamos decir que hay dos percepciones del tiempo. Una que podría ser la percepción o el punto de vista de la física clásica, ¿no? De la física, que precisamente está muy relacionada con el movimiento a través del espacio, el espacio y el movimiento, o la distancia y la velocidad, que nos da esto que conocemos como el tiempo, que muy bien dicho, como dijo acá Richard, pues es movimiento, ¿no? Ahora, existe otra que es la percepción del tiempo de manera ya psicológica, o como una particularidad de la conciencia, ¿no? O de nuestro estado de conciencia. Y en ese sentido, por ejemplo, para abrir con broche de oro, me acuerdo no recuerdo ahorita el nombre del librito, pero había un librito muy chistoso que era un perro, que era zen, ¿no? Y eran enseñanzas de budismo zen, ¿no? Entonces, el maestro zen le dice a este perrito que eran caricaturas, le dice que investigue acerca del tiempo, ¿no? Entonces él se pone a investigar y dice, mira, 60 segundos hacen una hora, 24 horas hacen un día, 30 días promedio hacen un mes, 12 meses, ¿no? Y empieza así a escribir, ¿no? Un año, un siglo, bla, bla, bla. Y en eso se acerca una mosca, ¿no? Así se acerca ahí con el perrito. Y la mosquita le pregunta, hola amigo, ¿qué estás haciendo, no? Entonces voltea y le dice, estoy estudiando el tiempo. Y le dice, y como estaba viendo las medidas del tiempo, le dice, ¿para ti qué es un día? Y la mosquita le contesta, una vida, y se va, ¿no? Y se queda él así como pensando como buena enseñanza zen, ¿no? Y aquí nos habla sobre precisamente la relatividad del tiempo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? De este fenómeno de la conciencia. Porque realmente desde ese punto de vista, pues al igual que Einstein diría desde la física clásica y esa ciencia,
pues el tiempo es relativo a la velocidad del observador, ¿no? Sí, por eso de hecho se llama relatividad, ¿no? Exacto, sí. Y en ese sentido, por ejemplo, hay animales, hay insectos que inclusive viven un día, ¿no? Inclusive hay unos que viven horas. Y para ellos, pues eso sería una vida completa, ¿no? Uh-huh. Hay teorías que no se pueden comprobar, pero que pues no está de más decir, como esta idea de que, por ejemplo, las moscas o los mosquitos, su conciencia se mueve mucho más rápido que la nuestra, uh-huh. Y por ese motivo inclusive es que ellos pueden escapar fácilmente cuando le quieres dar, ¿no? Porque ellos inclusive lo ven a una velocidad mucho más lenta a la que nosotros lo podríamos percibir. Y además están mutando, porque ahora ya es tremendamente difícil lograrlo. Cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más complicado. Y bueno, obviamente hablar del tiempo y de comprender estas dos realidades nos hace preguntarnos si el tiempo es real o no es real. Y esto es porque el tiempo, desde el punto de vista de la física, se ha comprobado desde Einstein y después en adelante con otros trabajos como Stephen Hawking y demás, que el tiempo pues en realidad efectivamente es relativo y que inclusive puede estirarse, puede contraerse, que es afectado inclusive por la gravedad. Y entonces, como si el tiempo puede hacer todas esas cosas, en primera no puede existir algo que se conozca como un tiempo lineal. Desde ahí ya empezamos con un montón de problemas. Sí. Y ya hablando en un sentido ya más psicológico, filosófico, ontológico, pues la pregunta es si el tiempo realmente existe. Porque todas las tradiciones antiguas siempre nos han dicho que el tiempo en realidad es una ilusión, ¿no? Prácticamente que todo lo que percibimos pues es una ilusión, ¿no? Así es. Inclusive que si nosotros llegamos a ubicarnos en algún punto de nuestra vida, por ejemplo ahorita en este momento en tu vida, la forma como tú percibes el tiempo puede ser o puede no ser como lo percibías hace 7 días, hace un mes, hace 2 años o hace 15 años. Puedes estar percibiendo el tiempo o el movimiento de una forma completamente diferente y a lo mejor no te has dado cuenta de eso. Sí, y nos lleva entonces a la constante de que nosotros, los seres humanos, somos lo más importante para identificar esto, ¿no? Este movimiento, y por lo tanto nosotros identificamos el tiempo, pero va a depender de nosotros. Nosotros somos quienes, como observadores, vamos a determinar estas unidades de medida, ¿no? A lo mejor el tiempo es diferente para cada uno de nosotros porque va a depender de cómo lo veamos nosotros, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a cambiar muchas cosas. Yo lo que pienso es que antes el tiempo se veía de una manera muy absoluta, ¿no? O sea, era algo absoluto donde todos acordamos, inamovible, acordamos que era una unidad y por lo tanto para todos era igual. Pero poco a poco incluso la ciencia ha aceptado que no es algo absoluto, o sea, es algo totalmente relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque va a depender del observador. De hecho, ubicándolo a la física cuántica, pues es lo mismo, ¿no? O sea, todo va a depender de ti, o sea, depende de tú cómo observes este tiempo, cómo observes el movimiento, el espacio y todo, y tú vas a poder determinar o definir qué es el tiempo para ti. Claro, desde ese punto de vista, como bien lo dices acerca de la mecánica cuántica, es lo que últimamente se ha descubierto de que cada uno de nosotros puede crear el tiempo, puede crear su propio tiempo y de hecho sí, inclusive si tú te programas, si tú tienes una serie de actividades y sabes que quieres o tienes que cumplir con ellas, tú programas tu calendario de cierto modo en que vayas realizando cada una de esas cosas. Inclusive te puede llegar a ser sorprendente cómo hay personas que tienen una cantidad de actividades sorprendente a realizar en sus agendas y todas las van realizando una por una y cumplen con todo, ¿no? Sí, claro. Es increíble cómo se puede lograr esto de crear el tiempo, nuestro tiempo, el tiempo personal. Ahora, esto que estamos diciéndoles pues realmente es como una breve introducción para que ahora sí venga lo macizo, lo rudo, lo chingüengüenchón, dirían por ahí, lo locochón. Y esto tiene que ver precisamente con pues proyectos como el Stargate, este proyecto clasificado de la CIA, estudios, por ejemplo, del gran científico, el doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, y tiene que ver con esto que es la conciencia y la percepción. Para hacerles una explicación así muy rápida, podríamos decir que nuestra mente tiene la capacidad, o nuestra conciencia tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Suena bastante extraño, bastante loco, pero tiene mucho sentido desde el punto de vista de la física cuántica hasta la psicología y muchos otros factores.
Uno, por ejemplo, es el poder que tiene el subconsciente para almacenar precisamente la información que vamos nosotros percibiendo en el día a día, ¿no? Todo el tiempo se está registrando lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oliendo, todo se está registrando en nuestro subconsciente. Pero solamente somos conscientes precisamente de una, pero pequeñísima parte de esta información que llega ahí. Pero se ha comprobado cómo a través de la hipnosis inclusive podemos acceder a recuerdos tan vívidos como si los estuviéramos viviendo pues prácticamente de nuevo, como si pudiéramos acceder al pasado, lo cual ha hecho también muchas preguntas que muchos neurólogos, neurofisiólogos como Jacobo Greenberg pues se hicieran, ¿no? Como ¿qué es el tiempo en realidad desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? O de la percepción? Entonces, haciendo a un lado toda esta parte física de la distancia y que la velocidad y que tú y que yo y tú las traes, si lo queremos ver ya desde como un fenómeno de la conciencia, podríamos decir que en realidad, como el mismo Jacobo lo explicaba, la luz es un fenómeno de la conciencia, el sonido es un fenómeno de la conciencia y por lo tanto el tiempo es un fenómeno de la conciencia. Por lo tanto, podríamos decir que es 100% probable, o más bien dicho, verificable, que podemos viajar tanto al futuro como al pasado, y lo más importante, más que viajar, es saber que podemos modificar el pasado y podemos modificar el futuro a partir del presente, ¿no? Esto que hablábamos desde el punto de vista de ¿qué? Del observador, ¿no? Algo que comentaba Len muy claramente, dos puntos que se me parecieron muy importantes, muy interesantes. Uno que comentaba Lenin cuando decía, bueno, si yo puedo realmente cambiar la posición del observador, ¿no? Donde yo estoy, si cambio mi posición a través de la conciencia, ¿podría yo viajar al futuro y podría viajar al pasado? La respuesta es sí, porque la conciencia no es algo que esté dentro de Lenin, sino que la conciencia está en todas partes. La conciencia soy yo, es Ricardo, es Lenin, es el sonido del perro, es todo lo que está, eres tú, ¿no? Es todo. Por lo tanto, la conciencia puede colocarse en cualquier punto del espacio y del tiempo. Eso de por sí ya es muy interesante. Y el segundo es uno que comentaste tú, Richard, y es cuando dijiste que lo único que hay que hacer es conocer la trayectoria del espacio y el tiempo, ¿no? O del tiempo, digamos, de un objeto. Por ejemplo, me parecía en el desayuno, como siempre platicamos antes de hacer el programa, esto de lo que contaba sobre la Tierra, del viaje de la Tierra, que si quisiéramos, por ejemplo, viajar 500 años al pasado, lo que tendríamos que hacer no es pensar en viajar a través del tiempo como tal, sino a través del espacio, de la trayectoria que la Tierra ha llevado los últimos 500 años y viajar a través de esa trayectoria para encontrarnos 500 años atrás. Digo, sabemos que es difícil, que para la razón no es fácil entenderlo. No es sencillo entender este concepto de que las cosas que han quedado atrás, todo lo que es para nosotros pasado, ha tenido una trayectoria, tiene una trayectoria y sigue manteniendo esta trayectoria hacia alguna parte. Entonces tal vez pudiera ser que si encontramos la manera de regresar un objeto, la Tierra en este caso, a través de esa trayectoria de movimiento 500 años hacia atrás, entonces siendo el espectador podamos lograrlo, ¿no? Lograr llegar a esos 500 años atrás. Y ahorita lo explicamos así más sabrosón para que se nos vuele el cerebro a todos, ¿no? Y creo que también es importante platicarles que, bueno, estamos acostumbrados a solamente oír del tiempo, pero cuando desglosamos el tiempo nos vamos a dar cuenta que tenemos que manejar dos constantes, que por un lado es la velocidad y el espacio, y con eso medimos el tiempo y de ahí sacamos esa unidad de medida, ¿no? Entonces, como tú también lo platicabas en el desayuno, para yo saber el tiempo... Que más que dos constantes, dos factores, ¿no? Bueno, dos factores. Para ser así muy exquisitos. Ok, esos dos factores, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el tiempo de un objeto, necesito saber el movimiento que tuvo y la velocidad a que se movió. De ahí saco una ecuación y ya determino cuánto tiempo tardó en moverse en este espacio, este objeto, ¿no? Entonces, esa sería como la idea lineal de cómo se mueven los objetos y cómo nosotros teníamos todo este concepto del tiempo en una 3D, digamos, en una tercera dimensión, cómo se mueve simplemente un objeto, ¿no? Pero hay algo que recordar y que ahora ya sabemos, es que el universo no se mueve de forma lineal, sino se mueve en espiral.
Y nosotros, por lo tanto, que pertenecemos al universo, nos movemos también en esa espiral y nosotros constantemente también nos estamos moviendo. Exacto. Al igual que la Tierra se está moviendo, al igual que los planetas se están moviendo, todos tienen esa, podríamos llamar esa constante donde hacen este movimiento, y por lo tanto ahí ya empiezan a cambiar un poquito los conceptos que teníamos de lo que es solamente el tiempo manejado en una forma lineal, ¿no? Donde nada más manifestábamos que, bueno, nada más tiene que ver con la velocidad y el espacio. Sí, pero si todo se está moviendo en el universo, ahí es cuando ya entra una constante muy interesante, que somos nosotros, porque nosotros, al entrar en esa constante, vamos a colocarnos en alguna posición dentro del universo, y desde ahí es donde vamos a empezar a ver el movimiento de las cosas. Pero regresamos, son nuevas teorías, nuevas cosas que ya empiezan a hablar de esto, y que ya no solamente te hacen ver la vida de forma lineal. Incluso lo podríamos platicar como normalmente la vida pues la vemos también de forma muy lineal, ¿no? Sí, pero pensamos que es como una línea recta. Ajá, naces, creces, te reproduces, mueres. Pero ya con las nuevas teorías de que pues realmente el tiempo pues no existe, ¿no? Como tal no existe, simplemente es que tú estás en un espacio, en algún lugar, pues realmente si lo viéramos, como tú platicabas hacerlo también en el desayuno, si lo viéramos desde una cuarta dimensión, realmente lo que te darías cuenta es que no es lineal, sino simplemente tú estás enfocando tu atención en esa línea, y por lo tanto ves que tiene un movimiento de nacimiento a muerte. Pero si lo vemos desde un fractal, nos daríamos cuenta que todo está sucediendo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace que tú lo veas en una sola posición? Pues tu percepción. Exacto. ¿Dónde enfoques? Exacto. ¿No? Y otra manera muy simple de explicarlo es, por ejemplo, la cuestión de las frecuencias, ¿no? Las frecuencias cuando son bajas, por ejemplo, el infrarrojo, ¿no? O frecuencias muy bajas, las ondas son muy largas y precisamente se mueven de manera muy lenta. Es decir que, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Para poder nosotros hacer una antena que vibrara a 1 hercio, necesitaríamos hacer una antena que midiera mínimo 300,000 kilómetros de tamaño para poder hacer que algo pulsara, que una energía pulsara desde su base, tocar la punta de la antena y regresar una vez por segundo. Sería más o menos unos 300,000 kilómetros, porque las frecuencias entre más bajas sean, más largas son. Y las frecuencias entre más rápidas sean, quise decir entre más lentas, las frecuencias entre más lentas son más largas, ¿no? Y podríamos decir que también en ese sentido, las frecuencias entre más rápidos son, más cortas son. Por eso, por ejemplo, tú que nos estás viendo, que a lo mejor lo estás haciendo con un celular, los celulares utilizan antenas muy pequeñitas porque se manejan en megahercios, que son ya frecuencias altísimas, que de hecho también nuestro ADN, por ejemplo, también maneja ese tipo de frecuencias, y que también podríamos hablar hasta de lo de las antenas 5G y todas estas cosas y demás, porque tiene que ver con el poder que tienen estas frecuencias al ser tan pequeñitas. Pero ¿qué vamos con esto? Siguiendo el principio hermético de tal como arriba es abajo, y siguiendo estas leyes, podríamos decir como ejemplo, ¿no? Como alegoría, que cuando tú vibras alto, cuando tú vibras de una manera alta, que sería, por ejemplo, pensamientos luminosos, amorosos, alegría, felicidad, diversión, gozo, en conciencia estás vibrando a una frecuencia alta. Tu conciencia está en una frecuencia alta cuando estás ahí. Por lo tanto, tu manera de percibir el tiempo va a ser más rápida. Vas a sentir que los días pasan muy rápido, que las horas pasan muy rápido, que en media hora se te pasa volando. Y si tú tienes frecuencias muy lentas en la conciencia, te mueves una frecuencia lenta en conciencia, sería, por ejemplo, el aburrimiento, la tristeza, todo este tipo de frecuencias harían que percibieras el tiempo pues muy lento. Por eso, curiosamente, cuando alguien está aburrido, pues los días, si te das cuenta, se le hacen muy largos, y cuando una persona está entretenida se le pasa muy rápido. Pero date cuenta que no es una coincidencia ni un capricho, sino que en realidad tiene que ver con principios cósmicos o principios del universo, y ahí te das cuenta. ¿Quieres saber si estás vibrando alto en tu energía, en tu conciencia? Pues qué tan rápido para ti sucede el día, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, vi también hace poquito un video muy interesante de un campesino ya de edad bastante mayor, sería un señor de unos 70 años, que tenía varias mariposas así posadas en el cuerpo.
y lo único que decía es que para poder lograr esa comunicación o esa empatía con la naturaleza se necesitaba una vibración sutil. Y eso es lo que estás diciendo. Tanto más sutil vibramos, tanto más en paz estamos, o pacíficamente, o en armonía con nuestro entorno, desde nuestro cuerpo hasta todo lo que nos rodea, más se genera esta sutileza en cuestión vibratoria. Y es ahí entonces cuando podemos realmente tener o sentir esta conexión con todo, ¿no? El universo, con la naturaleza, con las creaciones. Exacto. E inclusive podríamos decir que el tiempo, como bien lo platicamos los tres, mi tiempo no es tu tiempo, ¿no? Ni el tiempo de Lenin es el mismo tiempo que el mío, ni el tiempo de Richard, sino que cada quien está precisamente en su propio tiempo. Y eso nos recuerda pues los túneles de realidad y todo esto que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué consideramos que es importante hablar esto? Porque creemos que cuando eres consciente y cuando te haces estas preguntas como ¿qué es el tiempo?, comienzas a darte cuenta de tu naturaleza cuántica, de tu naturaleza mágica, porque comprendes que la conciencia puede ir más allá. Otro dato interesante, por ejemplo, existen unas partículas que se conocen como, a ver si no lo digo mal porque todo es así al aire como nos va llegando, hay unas partículas que se conocen como neutrinos. Estas partículas hipotéticas llamadas neutrinos, que inclusive se cree que ya las han podido demostrar, se mueven a una velocidad que es más rápida que la velocidad de la luz. Y existen otras partículas como los taquiones. Ha habido algunos aventurados que han dicho que el pensamiento, nuestro cuerpo mental, se mueve precisamente o está constituido por partículas taquiónicas. Entonces, por lo tanto, nuestra mente o la mente como tal sí tendría la capacidad de viajar tanto al futuro como al pasado, porque vive en un reino que está por encima de la materia o del mundo tridimensional que conocemos. De hecho, hay otros que se aventuran a decir que la memoria en realidad pues no es información que esté guardada como en una computadora, sino que en realidad estás accediendo cuánticamente al momento exacto en donde sucedió este almacén de memoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y de hecho, con todo esto, lo que platicábamos también hace rato, puede ser que cuando se hablan de esto de los extraterrestres y todo esto, y que tenemos la idea de que son otros seres diferentes a nosotros, pues si vemos esto del espacio y tiempo, tal vez esos seres extraterrestres no sean más que nosotros mismos, que venimos de otro espacio. Simplemente, pero somos nosotros mismos, ¿no? De otra frecuencia, de una frecuencia diferente. Y todo nos lleva, muy curiosamente, siempre a la frecuencia, al movimiento, ¿no? Es muy importante, por eso, actualmente, la vibración. Entonces, el trabajo como seres humanos que a nosotros nos corresponde y que siento que nos corresponde, pues es trabajar esa frecuencia, esa vibración para ser cada vez más ligeros, ¿no? Tanto así que ese nivel de frecuencia y vibración, pues obviamente se transmite hacia la Tierra y esa frecuencia y vibración se transmite al universo y se puede acceder a múltiples realidades que hemos estado platicando a través de esta energía, pero todo tiene que ver con esta frecuencia, ¿no? Creo que por eso a veces decimos que para nosotros ya no existe tanto el tiempo, sino más bien el espacio y lo que sucede en ese espacio, que lo que sucede es cómo se está moviendo tu frecuencia, tu vibración, en qué enfocas tu atención, y todo eso te puede ayudar a obtener otros tipos de realidades, a que ya no veas todo de forma lineal y pienses que solamente existe este tiempo donde hay un presente, un pasado y un futuro, sino existe un mundo de infinitas posibilidades y que están basados más que en una tercera dimensión, en una cuarta dimensión. Obviamente, tu vehículo de tercera dimensión, que es este cuerpo, pues te ayuda para ciertas cosas y te está ayudando a vivir esta realidad. Pero creo que a veces nos hemos quedado muy cortos pensando que solamente existe esta tercera dimensión y nos hemos cerrado a todas estas posibilidades que estamos platicando, ¿no? Totalmente, y esto me recuerda pues una película que ya no hemos hablado directamente, pero que tiene mucho que ver con esto y que en el desayuno también hablamos, que es Lucy, ¿no? Entonces, sobre la película de Lucy, ¿de qué se acuerdan? A ver, de esto del tiempo, ¿qué viene ahí? Yo me acuerdo muy específicamente ya de una parte casi al final, en donde está ella explicándole a los doctores, a los científicos más prominentes, esta cuestión de que nosotros crecimos acostumbrados a pensar que 1 más 1 son 2, pero ella dice 1 más 1 puede ser cualquier cosa.
simplemente es salirse de las métricas que inventamos o que fuimos inventando con el tiempo, pone como en tela de duda de que todo eso que se conoce como leyes sean realmente leyes como tal, inamovibles, como decía Len hace rato, y que sean más bien simplemente postulados que alguien dijo es así y todos los demás lo creímos, y que en realidad hay muchas más o infinitas posibilidades alrededor de las circunstancias. Claro. Entonces esa parte a mí me resonó muchísimo. Y a mí me recuerda a la última parte, que es cuando ya va a llegar al 100%, ¿te acuerdas? De la capacidad de su mente, de la capacidad de la conciencia, y es precisamente el punto en donde logra ver, por ejemplo, la creación del universo, y logra ver también al mismo tiempo el fin del universo, el desarrollo de la humanidad. Y si te das cuenta, si la ves, vas a ver cómo viaja en el tiempo. Se encuentra en un lugar y puede ver ese lugar como era antes en el tiempo, y es tan sorprendente que cierra un ciclo y precisamente llega con Lucy, que es el primer pues Homo sapiens, digamos, que existe, ¿no? en la Tierra. Y cuando llega con este Homo sapiens, sucede este fenómeno de cuando lo toca, ¿no? Ahora, interesante, Es perdón. como el principio y el fin, ¿no? Como cuando se cierra la serpiente mordiendo su cola. Sí, Esta imagen. y me dio risa ahorita, queridos amigos, porque más adelante haremos otro video que hable específicamente de la sincronicidad, pero es curioso que estamos hablando del viaje en el tiempo, del tiempo y qué es el tiempo, y estamos hablando en este momento de Lucy, ¿no? Diciendo que viaja y logra interactuar con este primer Homo sapiens. Y el lugar aquí donde estamos grabando, una persona tiene aquí en su celular el sonido de una serie que se llama Outlander, me parece, Outlander. Y en esta serie precisamente trata de el viaje en el tiempo. Entonces es curioso cómo estamos hablando de eso y suena el celular recordándonos o confirmando esto que estamos hablando, ¿no? Es como poner atención a estas señales que en realidad pareciera magia, pero que en realidad es el estado natural de la conciencia. Pero ahorita, después vamos a entrarnos en esto de la ¿Sabes qué es bien curioso sincronicidad? también? Que todo el tiempo están ocurriendo este tipo de sincronicidades. Sí. Y que mucha gente, inclusive muchas personas piden así de rodillas, piden dame una señal, dame una señal, dame una señal. Se lo piden a Dios, al universo, a la vida, como entienden. A la Virgen, a la Virgen. A la Virgen o como sea. Y le piden la señal y la señal llega y no la escuchan. Entonces eso significa realmente estar abierto a esta observación, realmente estar contemplando todas las cosas, porque sí ocurren estas sincronías, ¿no? Exacto. Y para ello, pues creo que tanto yo como aquí mis queridos compañeros en nuestros canales pues hemos hablado al respecto, y es precisamente de cómo a través del presente puedes modificar el pasado. Aunque suene muy extraño, aunque suene muy loco, créanme que es 100% real. Si tú cambias la manera en cómo te concibes a ti mismo, si logras cambiar la manera en cómo te identificas a ti mismo y comienzas a hacer estos ejercicios de autoestima, ¿no? De realmente quererte, valorarte, vas a empezar a reinterpretar de una manera impresionante eventos que sucedieron en el pasado, e inclusive te va a llegar información de personas, de familiares, que te van a decir datos que desconocías del pasado y que van a tener totalmente concordancia con la nueva identidad que estés eligiendo. Y el punto de esto es que comprendas que tú eres el maestro del tiempo, ¿no? Eso es a lo que queremos llegar con este video, ¿no? Tú eres el tiempo en realidad, ¿no? Tú lo estás creando. Ese es el punto, exacto. Sí, claro, y tú eres la constante más importante de esa esa unidad de creación. medida, de esa creación llamada el tiempo, ¿no? Que mucho tiempo olvidamos que nosotros también formábamos parte de esta constante, la veíamos como totalmente externa, y sucede lo mismo con las sincronicidades. O sea, a veces esas sincronicidades también se van porque te olvidas que tú eres lo más importante para que funcione la sincronicidad, y si tú no te conectas con esa sincronicidad, difícilmente se va a dar, porque por más que el universo se mueva en sincronicidades, si tú no estás alineado a entenderlas o a querer recibir estas sincronicidades, pues no van a funcionar, porque la constante está fallando, la constante más importante está fallando, que eres tú. Claro. Es el típico ejemplo de cuando nos ponemos a repetir, es que siempre me pasa esto, siempre me pasa aquello, siempre. Entonces llega el tiempo, y siempre es una medida de tiempo, o nunca, también es una medida de tiempo, y entonces lo creas y el universo dice, Va, Ahí te va. ahí está. Así que pues espero que esta breve cápsula, esta breve transmisión pues les haya inspirado a buscar más información por ustedes.
Si no han visto Lucy, por el amor de Dios, les Véanla. recomendamos que la vean. Eso es tarea así primordial del multiverso. También les prometemos que vamos a hablar de Undone, la serie Undone, también. nada más que esa sí maneja unas temáticas bastante complejas, pero sí lo vamos a Y también abordar. podríamos hablar después de, habíamos dicho, ¿no? De OA. Claro, claro. Claro, Ah. claro. También está muy interesante. Y pues sí, creo que también no olvidarse de eso, ¿no? No olvidarse de que pues el tiempo es totalmente relativo. Creo que es la parte más puntual que queremos platicarles, ¿no? El tiempo es totalmente relativo y el tiempo te pertenece a ti. Entonces, Y el por lo tiempo tanto, eres tú. exactamente, y el tiempo eres tú, y por lo tanto, ese tiempo te puede empoderar y te puede ayudar a vivir cada vez mejor, ¿no? A olvidarte de cosas totalmente absolutas, ¿no? Inclusive a no ser esclavo de él. Ujú, inclusive a no ser, exactamente, ¿no? No ser esclavo del tiempo. Ya me tengo que ir, córrale. Este, Se nos acaba el tiempo, se nos acaba. vámonos, se va a acabar el Ya se acabó mundo. el video. Y todas esas cuestiones que tenemos como ya como chip ahí incluidas, que nos hablan acerca del tiempo y del pasado y el presente y el futuro, y pues entender que vamos más allá de esto, ¿no? Somos seres que pertenecemos al universo y por lo tanto pues tenemos todo ese universo reflejado en nosotros mismos, ¿no? Y ese universo se va a reflejar, somos un fractal ahí pequeñito que representa todo el universo, y por lo tanto, como el universo, pues no existe nada absoluto, todo es relativo, al igual que el tiempo. Exacto. Aplausos. Aplausos. Y pues bueno, sin nada que agregar, se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo de Música Cuántica TV. Y pues ahí se ven en el espejo, ¿no? ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y que viva el amor. Que vive el amor. Así que ahora, utilizando nuestro poder de viaje en el tiempo, no sé, antes decirles que cumplan con la profecía, la cual dice que... ¿Qué dice la profecía? Compartan el video. Ya no hay tiempo. Denle a la campanita. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Y pues ya, vamos a ver si podemos lograr modificar el tiempo y hacer que esta transmisión se apague. 3, 2...